Aprendo en casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy seguimos con nuestro proyecto de aprendizaje Gestionamos nuestras cuencas. Durante esta y la otra semana estaremos trabajando de manera articulada con otras áreas para el desarrollo integral de varias competencias. Por ello, es importante recordar los retos de la situación que une al conjunto de áreas curriculares. ¿Por qué se han generado estos problemas? ¿Qué responsabilidad tenemos en la gestión de nuestras cuencas? ¿Qué acciones podemos plantear para una gestión adecuada de nuestras cuencas? Y ustedes, estudiantes de todo el Perú, ¿están preparadas y preparados para salvaguardar y gestionar de manera eficiente los recursos hídricos con los que cuentan en las proximidades? Ojo, velar por no contaminar aquel espacio cercano a un río o estar alerta respecto al uso responsable del agua en casa ya son acciones de una buena gestión. Para responder a los retos propuestos, el aporte desde matemática implicará desarrollar una secuencia de 5 actividades organizadas de la siguiente manera. Actividad 1. Analizamos e interpretamos información estadística sobre el uso y el cuidado del agua. Actividad 2. Elaboramos planos y leemos mapas a escala referidos a las cuencas de nuestra región. Actividad 3. Reconocemos las curvas de nivel para interpretar un mapa topográfico relacionado con cuencas. Actividad 4. Promovemos el uso responsable del volumen de agua. Actividad 5. Realizamos un recuento de acciones y aportamos insumos para el plan de acción sobre la gestión de cuencas. Y nuestro producto desde matemática estará relacionado con insumos tales como información estadística sobre la calidad del agua, un croquis de la cuenca que irriga nuestras proximidades, un listado de actividades en casa que permitan ahorrar agua, etcétera, que conformarán el plan de acción para mejorar la gestión de la cuenca de tu comunidad. Chicas y chicos, no olvidemos que debemos compartir este producto con nuestros familiares, compañeros y profesores. Veamos ahora los propósitos de aprendizaje. Interpretaremos información estadística sobre las cuencas y el consumo del agua. Diseñaremos un plano o mapa a escala de la región o localidad en el que se evidencie la cuenca que influye en las actividades cotidianas. Reconoceremos las curvas de nivel y diseñaremos un croquis, plano o mapa topográfico relacionado con la cuenca de la región o localidad. Promoveremos el uso responsable del volumen de agua. Este proyecto es muy importante ya que nos permite pensar no solamente en nosotros, sino en las futuras generaciones. Exacto, si nosotros no cuidamos el agua, ¿quién lo hará? Qué impactante esta pregunta que nos acabas de hacer, Stephanie. Da para mucha reflexión y acción. Hola, hola, profesora. Bienvenida a Aprendo en Casa, profesora. Hola Stephanie, hola Junior y un saludo a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria en sus casas. Sé que empezamos un nuevo proyecto y referido a las cuencas y el cuidado del agua. Así es, profesora. Para comentarle que en una actividad previa en el área de ciencias sociales se analizó por qué se han desarrollado de manera sostenible nuestras cuencas y vimos diferentes causas. Desde el área de matemática nos corresponde también hacer un análisis de esta realidad. La actividad del programa de hoy es: analizamos e interpretamos información estadística sobre el uso y cuidado del agua. ¿Recuerdan que en programas anteriores aprendimos a interpretar y analizar gráficos estadísticos? Sí, profesora, analizamos una variedad de gráficos estadísticos. Hoy pondremos en práctica todo lo aprendido en aquella ocasión. Entonces, hoy abordaremos la competencia ¿Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre? Así es, por ello es necesario conocer los propósitos de esta primera actividad e incluso los criterios de evaluación. El propósito de aprendizaje es: interpretamos información estadística sobre las cuencas y el consumo del agua. Los criterios de evaluación son: representa las características de una población en estudio relacionadas con las cuencas y el consumo del agua y asociadas a variables, tablas, gráficos y medidas de tendencia central. Lee tablas y gráficos estadísticos, así como diversos textos que contengan valores de medida de tendencia central. Adapta y combina procedimientos estadísticos para determinar las medidas de tendencia central. Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las características de una población usando sus conocimientos estadísticos. Ya que estamos hablando del agua, debemos recordar estos
estos dos aspectos respecto a su uso. Consuntivo, es decir, se consume efectivamente durante alguna actividad como la agrícola, poblacional, industrial, etc. No consuntivo, donde se utiliza el agua sin consumirse efectivamente, como en la actividad energética, donde luego del aprovechamiento por las hidroeléctricas puede estar apta para otros fines como el regadío, por ejemplo. No hay mucho que decir, solo nos toca valorar y cuidar el agua. Así es, chicos, a cuidar el agua. Visto esto, pasemos a leer e interpretar la información que nos muestra el siguiente gráfico estadístico. ¿Qué información nos da a conocer? Observo un gráfico de barras. El título me indica que se refiere a cómo se distribuye la demanda de agua según su uso. Ah, por eso es que previamente nos hizo recordar los dos tipos de uso del agua, consuntivo y no consuntivo. Todo tiene sentido. Veo que cada barra indica un determinado uso del agua: agrario, pecuario para el ganado, poblacional, doméstico poblacional, industrial, minero, recreativo y otros usos. Al parecer todos son del tipo consuntivo, se consumen. Es importante lo que dicen. La información se refiere al tipo de uso consuntivo. ¿Qué información visual aparte se puede extraer? La distribución es porcentual. Es de esperarse que la suma de todos estos porcentajes resulte 100%. Además veo un dato referido al volumen, dice volumen otorgado. Entonces se entiende que para todo el año nuestro país tiene asignado 26.091 hectómetros cúbicos de agua. Y si relacionamos todos estos datos, ¿qué podríamos interpretar a partir de la información del gráfico? Que el sector agrario consume la mayor cantidad de agua, alrededor de 74%. En cuanto al consumo, le siguen el poblacional, con 12,41%, y el industrial, con 10,13%. Finalmente, el sector minero tiene un consumo del 2,43%. Entre estos cuatro sectores se va casi la totalidad de agua otorgada para todo el año. Miren, la barra de mayor altura está referida al sector agrario. ¿Y qué contempla ese sector? Todo aquello vinculado con la vida del campo y la explotación económica rural. Siembra y cultivo de plantas, cría de animales, recolección de frutos, etc. Es todo lo que consumimos. Gracias al agua tenemos en la mesa verduras, frutas, legumbres, entre otros, que son la base de nuestra alimentación. Además, esto muestra que debemos cuidar el recorrido del agua de toda contaminación posible, ya que un gran porcentaje, 73,68%, es de utilidad para los animales y la agricultura. Cuidemos el agua en todo su recorrido. Es momento de tomar conciencia y actuar mirando no solo el presente, sino también el futuro y el efecto de nuestras acciones en las generaciones futuras. Tal como dicen, cuidemos el agua en todo su recorrido y usemos lo necesario. Pasemos ahora a la siguiente situación. Situación 1. Representa mediante un gráfico estadístico esta información. Da conclusiones al respecto. Esto es una infografía. Nos muestra información con la ayuda de imágenes para hacerla más atractiva sin perder el carácter informativo. La gráfica de por sí también es información relevante. Según el mapa, nuestro país se irriga por 3 grandes vertientes relacionadas a las 3 regiones hidrográficas que tenemos. La región hidrográfica del Pacífico, la del Titicaca y la del Amazonas. Lo que nos pide es que representemos esa información a través de un gráfico estadístico. ¿Qué información podemos extraer de dicha infografía? De cada región hidrográfica se extraen 2 datos y estos los debemos interpretar según la leyenda que visualizamos: número de pobladores y disponibilidad de agua. El primer paso es elaborar una tabla con la información de la infografía. Mostrará la región hidrográfica, el porcentaje de la población peruana que abarca determinada región hidrográfica y el porcentaje de disponibilidad de agua que le corresponde del total de agua que hay. Tenemos: sobre la región hidrográfica del Pacífico se nos informa que, del total de la población del Perú, el 62,4% es usuaria de las aguas que irrigan esta parte de nuestro país. Toda esta población dispone del 1,8% del total de agua con la que contamos a nivel nacional. Sobre la región hidrográfica del Titicaca, del total de la población del Perú, el 4,1% es usuaria de las aguas que irrigan esta parte de nuestro país. Toda esta población dispone del 0,5% del total de agua con la que contamos a nivel nacional. Finalmente, sobre la región hidrográfica del Amazonas, del total de la población del Perú, el 33,5% es usuaria de las aguas que irrigan esta parte de nuestro país. Toda esta
población dispone del 97,7% del total de agua con la que contamos a nivel nacional. Ahora pasemos a diseñar el gráfico de barras con esta información. ¿Alguna propuesta para empezar? Considero que la información de la tabla nos puede dar alcances para ello. Colocamos cada región hidrográfica en el eje horizontal, del Pacífico, del Titicaca, del Amazonas. En el eje vertical irá la frecuencia porcentual. Podemos dividir de 20 en 20%. 0, 20, 40, 60, 80 y 100%. Colocamos las barras de porcentajes de población por cada región hidrográfica. Del Pacífico, 62,4%. Del Titicaca, 4,1%. Del Amazonas, 33,5%. Complementamos esta información con la leyenda. Porcentaje de población peruana. De forma similar, ponemos las barras de porcentaje de disponibilidad de agua por cada región hidrográfica. Del Pacífico, 1,8%. Del Titicaca, 0,5%. Del Amazonas, 97,7%. Complementamos esta información con la leyenda. Porcentaje de disponibilidad de agua. Ahora pasemos a interpretar toda esta información que observamos en la tabla y en nuestro gráfico. ¿Qué podrían decir al respecto? Existe cierta relación inversa entre el porcentaje de población y la disponibilidad de agua, en especial en las regiones hidrográficas del Pacífico y Amazonas. En la región hidrográfica del Pacífico existe mayor población, pero no hay mucha disponibilidad de agua. Una barra marrón alta y una barra celeste pequeña. Es como si tuviéramos 2 litros de agua para 100 personas. Es importante tomar conciencia de esto. Valoremos el consumo de agua, no la contaminemos y usemos solo lo necesario. Lo contrario sucede en la región hidrográfica del Amazonas. Es mayor la disponibilidad de agua en comparación al porcentaje de población. Es una gran oportunidad para poder distribuir el agua adecuadamente y fortalecer la agricultura u otras actividades económicas que ayudarán a desarrollar a los pueblos que se encuentran en dicha región. ¿Y cómo nos podrían ayudar las medidas de tendencia central para complementar esta información visual? ¿Qué podríamos decir al respecto? Respecto al porcentaje de población, la moda se encontraría en la región hidrográfica del Pacífico, ya que es la que se muestra con mayor porcentaje. Y si nos centramos en el porcentaje de disponibilidad de agua, la moda se encontraría en la región hidrográfica del Amazonas, ya que es la que se muestra con mayor porcentaje. ¡Excelente! ¿Vieron cómo lo aprendido les ha sido útil para esta actividad? Así es. Hemos pasado de una infografía a una tabla y de la tabla a un gráfico estadístico, específicamente a un gráfico de barras. Luego relacionamos todo para poder ir dando interpretaciones y conclusiones. Utilizamos nuestros conocimientos de las medidas de tendencia central, en este caso la moda, para relacionarla con la mayor cantidad de población o la mayor disponibilidad de agua. Vamos por buen camino. Estamos logrando nuestro propósito de la actividad de hoy. Pasemos a otras situaciones. Veamos estas infografías. ¿Qué pueden decirme al respecto? ¿Cuál es el tema principal que se abordan? Al observar los gráficos, creo que están relacionados con la calidad de agua que consumimos. Justo eso iba a decir, que van relacionados con la calidad de agua que consumimos y sobre cómo percibe la población la calidad de agua que recibe. Esta información se da por departamentos o regiones. Al ver los gráficos estadísticos me recuerda un programa donde analizamos e interpretamos gráficos estadísticos que no son tan comunes. Ahora ya no tenemos dificultad para interpretarlos. ¿Qué les parece si analizamos cada uno de estos gráficos estadísticos? ¿Qué información nos refiere la primera sección de la infografía? Va referida a la percepción de la calidad del agua, y eso lo extraigo del título. Se puede leer ahí una pregunta. ¿Cómo calificaría usted la calidad del agua que recibe? Respecto al gráfico, este es del tipo de barras apiladas. Para cada zona del Perú se muestran 3 categorías, cada una de las cuales se identifica con un color. Estos colores provienen de la leyenda que aparece y que dice: lo que está de color celeste nos indica que la calidad del agua es aceptable. El color amarillo nos indica que la calidad del agua es poco aceptable, mientras que lo de color plomo nos indica que la calidad del agua es nada aceptable. Muy bien. ¿Qué otra información podemos extraer? Se aplicó la consulta en diferentes ámbitos de nuestro país, siendo agrupadas en Perú urbano y Perú rural, así como en las zonas Lima, norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
¿Cómo integramos entonces toda esta información para hacer algunas interpretaciones y comentarios? Que, por ejemplo, del total de personas de Lima que respondieron la pregunta referida a cómo calificaría la calidad del agua que recibe, un alto porcentaje, 63%, la califica de aceptable. Observando solo las barras celestes, diría también que en el norte del Perú, más de la mitad de encuestados, 55% para ser exacto, califica como aceptable a la calidad del agua. Lo más preocupante se da en el sur de nuestro país, siempre centrándonos solo en las barras celestes. Allí se da la menor cantidad porcentual, 25% de calificación aceptable por parte de las personas encuestadas en esa zona de nuestro país. Esta es información del 2018 y está dada en función de las respuestas de las personas encuestadas. Habría que contrastar la información y ver cómo es en la actualidad. Allí tenemos una interesante investigación por realizar. ¿Y qué podrían darnos a conocer respecto a las barras de los otros colores? La barra amarilla de mayor longitud se da en el centro del Perú. Allí más de la mitad de las personas encuestadas indica que el agua es poco aceptable, al igual que los encuestados del sur del Perú. Los porcentajes son casi iguales, 52% y 51%. Respecto a las barras de color plomo, la zona del Perú donde hubo una mayor cantidad de personas que refieren que el agua es nada aceptable es la zona sur, con un 24% del total de personas encuestadas en dicha parte del Perú. Esto nos lleva a la reflexión de lo que estamos haciendo o dejando de hacer para que el agua sea de buena calidad. Tengamos cuidado en no contaminar nuestras aguas, porque justamente es el agua que consumimos. Exacto, cuidar nuestras fuentes de agua y nuestras cuencas hidrográficas es vital. Esto influye en nuestra salud, por ello cada estudiante que nos está viendo tiene el compromiso de cuidar el agua. Pasemos a la sección central de la infografía. ¿Qué tipo de gráfico estadístico podemos visualizar? ¿A qué información estará referida dicha sección? Profesora, creo que este tipo de gráfico es el de anillos. Lo vimos en un programa previo. Y está referido a la realidad de la calidad del agua para consumo. Y se tiene 3 categorías, las mismas que están relacionadas con colores. Así, un primer sector del gráfico de anillo, el de color celeste, indica agua segura. Un segundo sector de color anaranjado indica agua sin cloro. Y un tercer sector del gráfico de anillo, de color negro, indica inadecuada dosificación de cloro. Los números, según se extrae del título, indican distribuciones porcentuales. Es más, esta información nos entrega datos por departamentos, además de la provincia constitucional del Callao. Entonces, ¿cómo podríamos organizar nuestra lectura e interpretación? Primero, ubicar el departamento que queremos leer o interpretar. Luego, centrar la atención en el gráfico de anillos que le corresponde y ver cómo se distribuyen las 3 categorías. ¿Nos animamos a ver algunos de ellos? Yo centraré mi atención en el Callao, Tacna y Lima. Veo que en la provincia constitucional del Callao y en estos 2 departamentos, la zona azul ocupa la mayor parte del gráfico de anillo. Ello indica que de toda el agua disponible para consumo, un gran porcentaje es agua segura. Así, en el Callao, el 83% del agua para consumo es segura, pero hay un 9% de agua sin cloro y un 7% de agua con inadecuada dosificación de cloro. ¿Y esto que acabas de compartirnos, a qué conclusiones te permite llegar? Que se está trabajando en bienestar de la salud de los pobladores. Y esto es muy importante, porque tiene que ver con el agua que bebemos y los alimentos que consumimos. Me llaman la atención los gráficos de anillos donde la zona naranja o negra ocupan gran parte. En el departamento de Pasco, el 84% del agua disponible no tiene cloro. Y si lo tiene, no está con una adecuada dosificación, pues podría tener una cantidad alta o baja de cloro, tal como indica el 13%. Es preocupante que solo el 3% del agua disponible para consumo sea segura. Esto influye en la salud de los pobladores, ya que podría desarrollar infecciones causadas por gérmenes o sustancias químicas de alta peligrosidad. Por ello, todos debemos estar unidos contra la contaminación. Todo esto nos lleva a la reflexión de recomendar a las autoridades tener más cuidado y regular este tratamiento del agua, sin alterar la salud de la población. ¿Qué podemos decir del tercer sector de la infografía? También se refiere a la calidad de agua, haciendo un comparativo entre el sector urbano y rural. En el sector rural, el 94% de agua disponible para consumo es sin cloro, mientras que en el urbano esto sucede con el 50% del agua disponible para consumo. Muy bien. ¿Qué otra información podemos extraer? Se extrae la información acerca del promedio de horas de agua al día con que contamos. Se observa que la parte urbana de nuestro país cuenta con un promedio de 20 horas de servicio de agua al día,
mientras que la parte rural con un promedio de 13 horas al día. Muy bien, los felicito por su lectura e interpretación. Puede suceder que la información no esté actualizada. Allí tenemos la oportunidad de averiguar más al respecto. Centrar nuestra atención y procurar actualizar la información y compartirla con nuestros compañeros, familiares y profesores. Muchas gracias por su acompañamiento, profesora Brenda, por las reflexiones y por animarnos a estar muy atentos respecto a este tema de gran importancia. Quizá tengan alguna duda, consulta o pregunta de algún estudiante respecto a la actividad de hoy. Sí, profesora, Wilder desde Tarma nos envía esta infografía. Nos pide que hagamos algunas interpretaciones para ver si coincide en procedimiento con algunas que él hizo. Gracias, Wilder. La infografía es sobre el problema del agua en nuestro país y nos presenta un récord de las 7 regiones con menos agua, tanto en la zona urbana como rural. A diferencia de los casos que tratamos, donde vimos frecuencias porcentuales, la información que se muestra aquí presenta frecuencias absolutas, dadas en miles. Haciendo algunas lecturas, podemos decir que en Piura existen alrededor de 164.000 pobladores de la zona urbana sin acceso al agua y 96.000 de la zona rural en la misma situación. Nótese las barras de mayor longitud en cada caso. En Lima existen alrededor de 329.000 pobladores de la zona urbana que no tienen acceso al agua, mientras que en Puno alrededor de 377.000 pobladores de la zona rural no tienen acceso al líquido elemento. Gracias, Wilder. Tienes nuestro correo. Envíanos las interpretaciones que hiciste para incorporarlas a las que acabamos de hacer. Bien, chicas y chicos, antes de terminar la actividad de hoy, queremos dar a conocer las siguientes conclusiones. Hemos representado las características de una población en estudios relacionadas con las cuencas y asociadas a variables, tablas, gráficos y medidas de tendencia central. Leímos e interpretamos gráficos estadísticos. Planteamos afirmaciones o conclusiones sobre las características de una población usando nuestros conocimientos estadísticos. Revisamos realidades pasadas y presentes sobre el uso del agua, la calidad de esta y el cuidado que debemos tener para que a futuro hagamos un uso racional del agua y brindemos un mejor servicio hacia la población. Bueno, me despido y les dejo la ficha de autoevaluación para que nuestros estudiantes puedan verificar el logro de sus aprendizajes. Mucha atención con los descriptores. Hasta otra oportunidad. ¡Hasta la próxima, profesora! Ahora revisemos la ficha de autoevaluación. Recuerden que todas y todos deben hacer su propia ficha para que puedan autoevaluarse y así analizar sus avances y dificultades. Los descriptores son: 1. Representé en una tabla la información de una infografía. 2. Representé mediante un gráfico estadístico la información contenida en una tabla. 3. Leí gráficos estadísticos. 4. Interpreté gráficos estadísticos. 5. Relacioné información estadística para realizar interpretaciones. 6. Hice afirmaciones o conclusiones sobre las características de una población usando conocimientos estadísticos. Muy bien, señoritas y jóvenes, toca ahora plantear el reto y dice así: Presenta información estadística que puedas encontrar en medios de comunicación, periódicos, folletos, instituciones, etc., relacionadas con el uso y cuidado del agua. Realiza lecturas e interpretaciones al respecto.